otro país. ¿Son 3 peruanos? Aquí están 3. Sí. Ah, bien, magnífico. Ya. Nos alegra mucho tenerlos por acá. Siempre somos muy receptivos con los escritores y poetas que vienen de fuera de nuestro país. Y este sitio, modestia aparte, desde su creación hace 21 años y un mes, ha hecho eso permanentemente. Estamos abiertos y acogemos con todo el gusto a los representantes de la cultura nuestra y de otros países. En este caso, de este acto, Diego Velasco Andrade está conduciendo el programa y él tiene digamos que lo que puede llamarse un programa, desde luego informal, como es la naturaleza de este sitio. Me permitiría pedirles a todos ustedes que recibamos esta iniciativa del Grupo Guardia Andina, en lo que corresponde acá a nuestra gente del Ecuador y a los amigos que nos visitan, con un afectuoso aplauso. Gracias. Muchas gracias. Como veo que no todas las personas que estuvieron ayer pues están ahora, y más bien ahora están otras personas, es necesario quizás introducir diciendo que este homenaje a Enrique Verástegui va a ser toda la semana y hay una serie de actividades, pero en el caso de la actividad de la noche hay una serie de ponencias. Ayer ya hubo 2 de nuestra compañera que llega del grupo de Chiclayo, Teresa Menor, y de Freddy Ayala Plazar. Y ahora vamos a tener la ponencia de Fernando López Milán, que ya está aquí, estaba puntualito esperando, y pues de Eva Velázquez, que seguramente ya llega. Pero siempre, como hay nuevas personas que están llegando, pues les vamos a plantear que conozcan algo de la vida de Enrique Verástegui, y es nuestra compañera y profesora María Checa quien ya se ha especializado en Enrique Verástegui y va a hacer una pequeña introducción. Al final también hay algo de poesía. Nos quedamos ayer con las ganas de escuchar a nuestro compañero Nicolás Hidrogo de Perú, y no tengo la agenda para saber quiénes más van a estar, pero sé que Cintia también, Cintia, que es una chica muy joven, todavía está en el colegio. Aplausos, ¿ve? Ya quieren aplaudir. En el colegio de San Francisco de Sales. Y también van a intervenir David Villalba y Fernando Chávez en música y en mimo. Esa es un poquito la agenda. No va a ser nada aburrido, obviamente es ágil la cuestión, y empecemos entonces rápidamente con María Checa, la especialista en Enrique Verástegui. Yo te pongo las. Muy buenas noches, distinguida audiencia. Es para mí un honor presentar algunos datos de un poeta considerado a nivel internacional y en el Perú como uno de los mejores exponentes de habla española en el campo de las letras. Se trata de Enrique Verástegui. Comenzaré con unos versos para tratar de sensibilizarnos y valorar la proyección literaria de este hombre multifacético. La poesía es para mí una necesidad concreta como comer o dormir, pero consciente y más inmediata, y por eso mismo mucho más trascendente y más inmediata. Enrique Fidel Verástegui Peláez, nacido en Cañete, Perú, el 24 de abril de 1950. Es considerado por la crítica peruana e internacional como uno de los mejores exponentes de las letras en el Perú. Poeta, ensayista, filósofo, cuentista, novelista, dramaturgo, guionista, físico, matemático. Fundó el movimiento Cero.
Con su primer libro, En los extramuros del mundo, en 1971, se erigió como uno de los más importantes poetas de Latinoamérica, que provocó una revolución poética en Lima y un reconocimiento en los círculos más exigentes de América Latina. Posteriormente decide entregarse a un libro capital al que dedicaría buena parte de su vida, Ética, conformado por 4 libros organizados así: 1. Montegoce, o del pecado; 2. Taqui, Oncoy, o de la redención; 3. Angelus Novus, o de la virtud; 4. Albus, o de la gnosis. Estudia Economía, Administración y Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1970 obtiene una beca de esa universidad y ese mismo año dirigió y redactó una revista política económica de su facultad. Por el año de 1972 obtuvo una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores, presidida por Miguel Ángel Asturias, con sede en México. En 1975 grabó sus poemas para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hay un comentario de un crítico, Luis Alberto Sánchez, que dice: limpia emoción humana, impresionante espontaneidad e intimidad. Sus versos poseen un ritmo alterno e interno. El verso se amarra a un concepto, a una metáfora, y construye así una trabazón interna sin costuras visibles, compacta y no obstante yuxtapuesta y modo. Luis Alberto Sánchez. Trabajó para el Colegio de México y en 1976 escribió un pequeño tratado de estilo para INIDE, Instituto Nacional de Investigación de la Educación en el Perú. Ese mismo año obtiene una beca Guggenheim de Nueva York que le permitió viajar a Barcelona, Menorca y París, donde hace cursos de sociología de la literatura en el School de House Estudios de Ciencias Sociales. Ha trabajado para revistas de la Amazonía y ha sido periodista en todos los diarios de Lima. Escribió un manifiesto ecológico metafísico de la Sociedad para la Liberación de las Rosas, que la revista Les Temps Moderns, dirigida por Jean-Paul Sartre, saludó como expresión metafísica de la ecología en todo el planeta Tierra. Fue seleccionado para representar a América Latina en el homenaje que los intelectuales del mundo entero le rindieron al poeta Allen Ginsberg en la Residencia de Estudiantes y Artistas Americanos de París. Por el año de 1977 funda en París Hora Cero Internacional, junto a José Carlos Rodríguez y André Laudet. Escribe su libro El motor del deseo, escrito en las Islas Baleares y en París, en 1978, donde descubre las leyes eternas del arte y la cultura, que la antigua ciencia no había podido hacerlo. Movimiento Hora Cero. Fue el más importante movimiento vanguardista de poesía surgido en la década del 70 en el Perú, opuesto a los poderes dominantes de la poesía peruana y cuestionador del canon poético nacional para propugnar una nueva poesía, una más cercana a la vida diaria, a las clases marginadas y a la realidad del Perú. En 1978, representando a la comunidad peruana, lee sus poemas ante la tumba de César Vallejo, lo que le valió las felicitaciones del cónsul del Perú ante la UNESCO. Leyó sus poemas en la librería de Shakespeare CO con el grupo Revolté de París en 1980. El mismo año, desde el diario de Marca, dirigía exitosamente la campaña a favor de los derechos humanos en todo el Cono Sur y fue jefe de las secciones Informes Especiales del mismo diario, fundando el periodismo de investigación en el Perú. Considerado un magistral ensayista por los estudiantes de Nueva York y París, a los que deslumbran tanto sus planteamientos teóricos como sus poemas. Para terminar aquí,
quiero mencionar una crítica de Raúl Zurita, que dice: uno de los poetas más vastos y emblemáticos de hoy, Enrique Verástegui, encarna hasta sus extremos una nostalgia, que es una sed por algo, por un orden, por una armonía general de las cosas y las palabras. La escritura de Verástegui, su alucinada amplitud, sus extremos nos está mostrando la cara de un futuro y de un idioma que le adeuda a todas sus víctimas, a todos sus incomprendidos, a todos nuestros territorios, el rostro radiante de sus ángeles nuevos. Raúl Zurita, Muestra de Poesía Peruana 2005. Muchas gracias. Entonces les invitamos ahora a escuchar al poeta ecuatoriano Fernando López Milá en su ponencia acerca de la relación entre las vanguardias políticas y las vanguardias poéticas. Por favor. Bueno, buenas noches. Otra vez no le daba las gracias todavía a Diego por la invitación y sobre todo por la oportunidad de exponer un texto que había sido escrito en realidad con anticipación y que es parte de una serie de reflexiones sobre la poesía ecuatoriana, pero que yo diría que entronca bastante bien con el motivo de la discusión de ahora. El texto que les voy a presentar se titula Literatura y Política, de las vanguardias literarias a la literatura del siglo XXI, y un poco su eje es ver cómo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, sobre todo a partir del siglo XIX, ha habido una reflexión sobre las relaciones entre política y poesía que en el último, a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, realmente se topan con una actitud bastante refractaria a este tipo de reflexión e incluso un rechazo a lo que podríamos llamar literatura política. Bien, la discusión sobre las relaciones entre literatura y política se remonta quizá a Platón. En la República, Platón reflexiona sobre el papel de la poesía en una sociedad perfecta, la República gobernada por los filósofos. Tres objeciones hace Platón a la poesía. La primera es la separación entre poesía y verdad, pues la verdad solo puede ser alcanzada a través del ejercicio de la filosofía, es decir, de la razón, mientras que la poesía, un arte puramente indicativo, apela a la irracionalidad. Y esta es precisamente la segunda objeción platónica a la poesía: el fortalecimiento de los elementos irracionales del alma humana. Al hacerlo, además, y aquí se encuentra la tercera objeción, Platón considera que la poesía fortalece la expresión y, por tanto, la aceptación de aquellas emociones contrarias al valor y la templanza, como el temor a la muerte. La solución platónica a las posibilidades de desorden de la poesía es la expulsión de los poetas o el ejercicio de una literatura dirigida. Cito a Platón: es justo que lo ataquemos al poeta y que lo pongamos como correlato del pintor, pues se le asemeja en que produce cosas inferiores en relación con la verdad, y también se le parece en cuanto trata con la parte inferior del alma y no con la mejor. Y así también es en justicia que no lo admitiremos en un estado que vaya a ser bien legislado, porque despierta dicha parte del alma, la alimenta y fortalece, mientras echa a perder a la parte racional. Cierro cita. La poesía solo puede ser admitida en la República a condición de que contribuya al fortalecimiento del orden establecido a través de la exaltación de los valores sociales predominantes. La idea de que la razón es superior a la emoción se mantendrá con fuerza hasta el siglo XIX.
cuando el romanticismo critica e invierte la jerarquía platónica. Esta inversión presupone, sin embargo, el ahondamiento de las diferencias entre poesía y filosofía, formas de conciencia que Platón presenta como antagónicas por sus opuestas relaciones con la verdad. La idea de que el propósito de la poesía no es la búsqueda de la verdad será sostenida también en el siglo II de nuestra era por Plutarco. Este autor sigue a Platón en su idea de que la poesía es un arte imitativo y de que en consecuencia, cito, el arte poético no es en absoluto algo que se preocupa de la verdad. Pese a que su objetivo no tiene que ver con la búsqueda de la verdad, Plutarco considera que la poesía puede ser un instrumento pedagógico, y su valor pedagógico se encuentra precisamente en aquello que la aleja de la filosofía, la recurrencia a la ficción y su capacidad imitativa. El arte poético, según Plutarco, es mayor en la medida en que la imitación es más perfecta. La imitación, cito, si alcanza la semejanza, ya sea sobre algo feo, ya sea sobre algo bello, es alabada. No alabamos la acción de la que ha surgido la imitación, sino el arte, si ha reproducido convenientemente el objeto. De las ideas de Platón y Plutarco sobre las relaciones entre poesía y política, se desprenden dos cuestiones aún vigentes. De un lado, las relaciones entre literatura y verdad, y por tanto entre arte y ciencia, versión moderna de la oposición entre filosofía y poesía, y de otro el papel del arte, y por tanto de la literatura en la transformación o el mantenimiento del orden social. Tema este último del que nos ocuparemos en el presente artículo. La idea de la literatura como agente de cambio social y cultural, o incluso como el espacio en el que ese cambio se materializa, tiene sus orígenes en la primera posguerra mundial. El arte de vanguardia surgido en esta época, sobre todo el dadaísmo y el surrealismo, plantea una crítica radical no solo a la forma de hacer arte, sino a la sociedad burguesa en la que éste se ha producido. El dadaísmo y el surrealismo, más allá de una revolución estética, proponen una revolución cultural, una subversión de los valores de la sociedad burguesa que se verifica en el acto mismo de la escritura. En principio, el surrealismo se define como una práctica que gracias a un procedimiento automático permite, según André Breton, la expresión del funcionamiento real del pensamiento. Este procedimiento se realiza más allá de los controles de la razón y al mismo tiempo de cualquier valoración estética o moral. Dice Breton a este respecto que el surrealismo, cito, es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Cierto. La irresponsabilidad moral del arte, idea que se prolonga hasta la actualidad en lo que podríamos denominar estética del extremo, recibe con el surrealismo una formulación específica. En términos políticos, por tanto, el surrealismo define una